Cuando pensamos en la historia, ¿qué nombres se nos vienen a la mente? La historia, en realidad, es un esfuerzo colectivo, una construcción de miles de personas. Pero el tema es que por mucho tiempo nos han contado solo una parte de esa historia, dejando en la sombra a muchas de sus arquitectas fundamentales. Y esto nos lleva a esa pregunta: ¿quién construye realmente el progreso? Parece simple, ¿verdad? Pero la respuesta es mucho más compleja y fascinante de lo que uno se imagina. Porque el progreso, como vamos a ver, no tiene un único autor, ni de lejos. Y aquí está el meollo del asunto. Ojo, no se trataba de falta de talento o de genialidad, para nada. El problema eran los obstáculos, las barreras sistemáticas para poder estudiar, investigar o simplemente participar en la vida pública. Y lo increíble es que a pesar de todo, ellas lo lograron. Bueno, arranquemos por la ciencia, un campo donde unas mentes de verdad brillantes cambiaron para siempre la forma en que vemos el mundo. Hablemos de Marie Curie. Ella no solo le puso nombre a este fenómeno, la radioactividad, sino que le dedicó su vida entera a entenderlo. Gracias a su investigación, descubrió dos elementos nuevos, el polonio y el radio, y con eso sentó las bases de la física nuclear y de la medicina moderna que conocemos hoy. A ver, para que dimensionemos esto, la magnitud de su logro es simplemente asombrosa. Marie Curie fue la primera persona en la historia en ganar 2 premios Nobel en campos científicos distintos, uno de física y otro de química. Una locura. Un hito que habla por sí solo de su extraordinario intelecto. Este es un caso increíble, un ejemplo clarísimo del impacto de un solo descubrimiento. Pensemos, antes de Rosalind Franklin, el ADN era un completo misterio. Pero entonces llega su famosa fotografía 51. Esa imagen, que obtuvo con difracción de rayos X, fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. Mostró por primera vez ese patrón en forma de X, el de una hélice, y eso fue lo que les permitió a Watson y Crick confirmar la estructura de doble hélice, y con eso abrirle la puerta a toda la genética moderna. Ahora, viajemos un poco en el tiempo. Hablemos de una visionaria que se adelantó a su época por más de un siglo. Estamos hablando de un tiempo mucho antes de que existieran las computadoras que usamos hoy. Y ahí, Ada Lovelace ya había concebido la idea de la programación. Y es que ella no solo escribió el primer algoritmo para una máquina, fue mucho más allá. Vio más allá del simple cálculo. Entendió que esas máquinas no eran solo calculadoras sofisticadas. No, eran herramientas que podían manipular cualquier tipo de símbolo y con eso crear música, arte. ¿Le suena familiar? Es que esa visión es nuestra realidad de todos los días. Bueno, dejemos la ciencia por un momento y pasemos a otro campo de batalla, la lucha por la justicia, por la igualdad. Un terreno donde actos de valentía, a veces de una sola persona, encendieron movimientos que cambiaron el mundo. A veces, de verdad, un solo gesto puede cambiarlo todo. Y aquí hay algo súper importante que entender. Lo de Rosa Parks no fue un acto espontáneo, no fue que estaba cansada, no, fue una decisión consciente, planificada. Y ese acto de desafío se convirtió en la chispa, la mecha que encendió el movimiento por los derechos civiles. Una demostración del poder inmenso que tiene la resistencia pacífica. Y bueno, mientras Rosa Parks peleaba esa batalla en las calles, Eleanor Roosevelt lo hacía en los pasillos del poder. Ella fue una de las fuerzas impulsoras, una arquitecta clave detrás de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ayudó a crear un estándar global de dignidad que sigue vigente hasta hoy. 17 años. Pensemos en ese número. Demuestra que para generar un cambio, la edad no es una barrera. Con solo 17 años, Malala Yousafzai se convirtió en la persona más joven en recibir un premio Nobel de la Paz. Su lucha valientísima por el derecho a la educación, enfrentando una violencia extrema, es una inspiración para el mundo entero. Y para terminar, exploremos cómo el arte, la literatura y la filosofía también fueron espacios de auténtica revolución. Lugares donde las mujeres desafiaron las normas y, de paso, nos invitaron a todos a pensar de una forma distinta. Aquí tenemos 3 ejemplos clarísimos
3 respuestas distintas a un mismo desafío. Por un lado, Frida Kahlo, que usó su pintura para explorar su identidad, el dolor, con una honestidad brutal. Luego, Virginia Woolf, que en la literatura exigió un espacio intelectual para las mujeres, una habitación propia, como decía. Y Simone de Beauvoir, que desde la filosofía se preguntó qué significaba ser mujer en la sociedad. 3 gigantes de verdad que redefinieron sus campos por completo. Entonces, después de repasar todas estas historias, una cosa queda clarísima. Su influencia no es algo del pasado, no es una reliquia de museo. Pensemos en esto. Cada vez que se secuencia un gen, cada vez que se defiende un derecho humano o que simplemente cuestionamos una norma social, estamos, de alguna manera, caminando sobre las huellas que ellas dejaron. Su trabajo es parte fundamental, es el ADN de nuestro presente. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, ¿no? Porque la historia no se detuvo, para nada. Ahora mismo, en este preciso momento, hay nuevas pioneras dejando su marca, abriendo caminos. La pregunta que queda en el aire es, ¿estamos prestando atención para verlas?